Bien, bueno, vamos a empezar. Vamos aquí. Bueno, el día de hoy íbamos a estar viendo, vamos aquí, el tema de crear tipo como como fuese un bingo. Así que vamos a estar, por un lado, viendo de generar valores aleatorios, o sea, los numeritos aleatorios, y lo que debemos hacer acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver primero el bloc de notas, por organizarnos bien. Bien, aquí. Entonces, en el caso de el bingo, en el caso del bingo, nosotros tenemos una cierta cantidad de números. Creo que son 15 números que se van generando. No, son 90 números y después son 15 los que se seleccionan en el cartoncito. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. De lo que es el bingo vamos a usar los 90 valores, que vamos a crearlos acá con labels que aparezcan desde el valor número 1 hasta el valor 90. Eso por un lado. Para que no sean después tantos números, porque pide 15 números repartidos, vamos a hacer uso de lo que se utiliza en el juego del Kini 6, donde nosotros elegimos 6 números. Por lo tanto, de estos valores que están del 0 al 90, vamos a seleccionar 6 números al azar. La idea sería hacer un clic dentro de cada uno de los labels para seleccionar un total de 6 números. Después, en el momento en que se sortea, se van a estar sorteando 18 valores al azar de estos 90 que están acá. Y bueno, si salen todos los numeritos, obviamente vamos a ganar. Entonces sería una mezcla entre bingo y el Kini 6. Tendremos 90 valores y del Kini 6 tendremos para elegir 6 numeritos al azar. Pero vamos por partes primero. Vamos a armar todo lo que es el diseño y los materiales que vamos a necesitar para después pasar a la parte de la programación. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí. Lo primero va a ser generar un label. Nosotros los objetos podíamos crearlos en tiempo de ejecución. O sea, yo por ejemplo pongo play y ya puedo tener los 90 labels creados. Nosotros podemos crearlos partiendo de un objeto, o sea, partiendo de un label que ya se encuentra en el formulario, o crearlo totalmente de cero. Por una cuestión de comodidad, simplemente yo acá voy a crear un label como para saber las dimensiones que va a tener. Tengan presente que como yo estoy trabajando como agrandé el tamaño de la pantalla, todo se va a estar viendo demasiado gigante. Entonces puede ser que no entre correctamente la información. Así que acá voy a dejarlo más o menos de ese tamaño y voy a ponerle los bordes para poder visualizarlos mejor. Voy a vaciarles el contenido y la alineación la voy a dejar centrada, cosa de cuando salgan los números queden ahí en el medio. A estos labels les voy a dar un nombre. Vamos a ponerle label números y enter. Y en base a este label voy a crear los 90. Así que la propiedad index, que por defecto está vacía, voy a ponerle acá un 0 y aprieto enter.
De esa manera voy a estar creando el resto de los labels partiendo como base del elemento padre. Así que aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar un botón que va a ser exclusivo para crear estos labels. Y después, bueno, haré un procedimiento para llamar a la creación de los labels, ¿sí? Pero en un principio lo voy a hacer mediante un botoncito. Nosotros ya habíamos visto cómo crear elementos, pero para hacer un repaso, porque nosotros habíamos visto cómo crear elementos o solamente una hilera en horizontal o solamente una hilera en vertical. Yo en este caso necesito hacer una hilera compuesta por columnas y por filas. Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a este botoncito, le voy a cambiar el nombre, voy a ponerle botón crear. Nada más. Y acá vamos a hacer doble clic. El label se llamaba label números, me parece. Sí, label números. Bueno. En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tener... Yo sé que quiero crear 90 labels. Así que... Es más, voy a hacer un procedimiento llamado crear label. Me voy a centrar únicamente acá, en la parte de crear labels, y voy a hacer los 90 labels. Lo hacemos con un bucle for, porque yo sé la cantidad de elementos que tengo. El bucle for me permitía colocar un valor inicial y un valor final. Después vamos a estar viendo otro bucle distinto, el cual trabaja con condiciones, donde no requerimos saber el tamaño, o sea, la cantidad de veces que se va a estar repitiendo, sino que una acción o una tarea se va a repetir partiendo de una determinada condición. Pero eso después lo vamos a ver. Entonces acá con este bucle for, lo primero que voy a hacer es crear mis 90 labels. Voy a ponerle load label números. Uso esa variable x para poder crearlos. Cuando nosotros creamos elementos en tiempo de ejecución, la propiedad visible por defecto estaba en false, así que lo vamos a pasar a true. Algo que, antes de continuar, no hice mucho, pero ya voy a guardar el proyecto. Vamos a ponerle acá juego del bingo. Bien. Les quería comentar que en la semana estuve con algunos problemas de conexión de internet, así que si de repente ven que yo estoy hablando y la pantalla no se mueve, o yo les digo, bueno, estoy haciendo tal cosa y ven que no pasa nada, como que la pantalla quedó tildada, no se olviden de avisarme, ¿sí? Por las dudas. Entonces hasta acá tenemos el label número, propiedad visible, true. Listo, perfecto. Vamos a poner label números y quiero visualizar la información, o sea, la numeración que se encuentra dentro. Por lo tanto, le digo que en el caption, o sea, en la información que se encuentra dentro del label, que me aparezca estos números. No se olviden que el bucle arranca, el primer valor que me guarda x es el 1. Entonces cuando llegue a este punto, la variable x va a valer 1 y se va a reflejar dentro de este label, la información. Así como estoy, voy a poner play y voy a poner crear. Listo. A simple vista vemos que no ocurrió absolutamente nada. Si yo vuelvo a presionar acá a crear, ¿qué es lo que está pasando? Yo hice un procedimiento al cual no estoy llamando. Así que voy a copiar el procedimiento, me voy al botoncito y lo voy a llamar call crear labels. Y vamos a volver a probarlo. Presiono el botón, igual que antes, no pasó nada, pero ahora si yo lo vuelvo a presionar, me va a tirar un error.
me dice error 360 en tiempo de ejecución, ya se ha cargado el objeto. Si yo le pongo depurar, me lleva directamente al procedimiento que había armado y me hace una marca, o sea, me está indicando que hay un error acá. ¿Cuál es el tema? Yo los labels ya los creé. Entonces Visual me dice, mira, vos ya tenés estos labels que van del 1 al 90, ya están creados. Al volver a presionar el botón crear, me tira un error como diciendo, no puedo crear lo que ya está en la pantalla. El problema es el siguiente, yo no lo veo porque recordemos que estamos tomando todas las propiedades del objeto padre, que es este que está acá. Lo único que estamos cambiando es la información que va a aparecer dentro de cada uno de los labels. El problema es el siguiente. Al copiar todas las propiedades del elemento padre, se copian el tamaño, lo que es las propiedades como el formato de fuente y además el posicionamiento, que quiere decir que están creados, pero todos están uno debajo del otro. El elemento padre es el que está por encima, entonces por eso no se visualiza el resto. Una forma de comprobarlo, a ver si eso es verdad, sería selecciono el elemento padre y acá yo le pondría visible false. Entonces de esa forma aparece oculto. Si yo presiono el botón crear, ¿qué pasa? El resto de los elementos copian todas las propiedades, pero le estamos diciendo que esos elementos van a estar visibles en la pantalla. Y acá me apareció el primer label. Como todos los elementos se crean, van por orden. O sea, el primer elemento es el que va a estar arriba de todo, en posicionamiento. El resto de los demás objetos se encuentran, pero están todos debajo del primero. Entonces ya el primer paso está. Ya tengo mis labels creados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es darles un posicionamiento, es decir, no quiero que estén uno encima del otro, quiero que tengan una distancia entre ellos. Entonces, lo primero que hacíamos era, en este caso voy a hacer dos bucles, o sea, en un bucle los voy a crear y en otro bucle aparte los voy a posicionar. Entonces decíamos que voy a usar otra letrita distinta y le digo, bueno, del 1 al 90, next, les vamos a cambiar el posicionamiento. Dependiendo la dirección que deban tomar, nosotros teníamos algunas opciones que tenían algunas propiedades que trabajaban juntas. Si yo quería que se desplazaran de manera vertical, o sea, uno debajo del otro, teníamos que hacer uso de la propiedad top para saber el posicionamiento y el height para saber el alto de mi objeto. Recordemos que el top es, si yo esto lo muevo, el top era la distancia que había entre el borde superior del objeto y el borde superior de mi formulario. Esa era la propiedad top, o sea, la distancia que había entre uno y otro. Entonces yo, para poder colocar el resto de los objetos, tengo que decir, bueno, tiene que estar a una determinada separación uno de otro. Entonces tengo que cambiar lo que es el top para que vaya hacia abajo. Eso por un lado. Después tenemos la otra orientación, que va a ser horizontal. Y la horizontal teníamos la propiedad left y la propiedad width. Así como top es la distancia con respecto al borde superior del formulario, el left era la distancia con respecto al borde izquierdo del formulario. Entonces eso me permitía desplazar los elementos uno al lado del otro. Ahora bien, yo me encuentro con un pequeño problema acá, porque hasta donde lo veíamos, nosotros simplemente podíamos desplazarnos o hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo los valores que le damos, o de manera vertical. Yo acá necesito que todos se trasladen de manera tanto vertical como horizontal. Entonces voy a tener que hacer uso de filas y columnas, donde le voy a tener que decir, bueno, quiero que
primero me crees un grupo de 4. Ahora acá sería 5, 6, 7, 8. Podría ser de esta manera, que me los coloque uno correlativamente. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así con cada uno. Hasta llegar a los 90. Fíjense que en este caso, si yo dejo hasta 4 nada más, me quedaría demasiado alto, o sea, demasiado vertical. Entonces, en este caso, quizás me conviene llevarlo a 5 o a 6. A ver. Sí, también es bastante. A ver, con 6 cómo quedaría. Bien, ahí más o menos, ahí podría ser. Tenemos por ejemplo, unas 6 columnas. Y ahí tenemos un total de 15 filas. Esa sería más o menos la distribución que podríamos tomar. Pero esto lo podríamos ir cambiando. Si yo de repente digo, no, prefiero que en el diseño, en vez de que quede así, de esta manera, quiero que quede un poquito más cuadradito. Entonces ahí tendría que variar la distribución y la cantidad de filas y columnas. ¿Qué estoy haciendo? Entonces ahí queda un poquito más cuadrado. En mi caso, yo voy a hacerlo de esta forma, para que quede un poquito más rectangular, por una cuestión de espacio nada más. Entonces tengo 10 columnas y tengo 9 filas. ¿Sí? Eso por un lado. Fíjense que les va a resultar, dependiendo del tipo de diseño que tengan que armar, les va a resultar más sencillo, ya sea hacerlo en un papelito, yo porque tenía acá Excel a mano, entonces resulta un poquito más cómodo. De alguna manera, yo tendría que decirle a Visual lo siguiente. Primero, le voy a indicar en qué fila tiene que posicionarse. Una vez que está en una fila, le voy a decir que empieza a cargar los valores. Cuando llegue a un determinado monto, en este caso a 10, cuando cuente 10 columnas, tiene que bajar a la otra fila y volver a repetir el mismo proceso. En la fila número 2, cargar las 10 columnas. Después en la fila número 3, cargar las 10 columnas. Y así con cada uno. ¿Por qué lo hacemos de esta forma horizontal y no lo cargamos de manera vertical? Porque fíjense en los números. Yo necesito que los números vayan en esta posición, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Si la distribución de los números es distinta y de repente digo, no, en la columna 1 van a estar los números del 1 al 9 en este caso, y después se van distribuyendo, entonces cambiaría después la forma de programarlo. Entonces tenemos, vamos nuevamente acá, la vista de código. Vamos a hacer una pequeña modificación, una corrección acá. ¿Por qué? Si yo le digo de 1 a 90, significa que va a ser exactamente lo mismo que acá. Hasta que no llegue al 90 no se va a detener. Recuerden que los bucles van desde el principio hasta el final. Si acá le digo anda del 1 al 90, va a ser eso, del 1 al 90. ¿Qué pasa? Yo no quiero que vaya del 1 al 90. Si yo tengo 9 filas, y vamos a ir por filas primero, las filas son 9. Entonces acá le voy a decir, no, vas a ir del 1 al 9 nada más. Y acá en vez de ser una J, para identificarlo mejor, puedo llamar a esta variable. Fíjense que no es una variable que estoy declarando, simplemente
una variable llamada fila, para interpretarla mejor. Entonces tengo mi variable llamada fila, que va a ir del 1 al 9. Y dentro, yo necesito después que del 1 al 10 se carguen los valores. Y esas van a ser las columnas. Así como está, voy a abrir otro for dentro del otro. Y acá le voy a poner columna. Columna o columnas. Van a ir del 1 al 10. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque necesitamos un bucle dentro de otro, por el comportamiento que va a tener al momento de cargar los datos. Al estar así, yo le voy a decir, bueno, vas a ir vas a iniciar del 1 al 9. ¿Qué es lo que yo les acabo de decir? Los bucles se van a estar ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que le decimos es, filas va a valer 1. Listo. Entonces significa que voy a estar posicionada acá en la primera fila. Una vez que yo entré en este bucle, en el primero, lo que va a hacer es, una vez que estoy acá al inicio, va a ingresar en este bucle. Y hasta que no termine el bucle, del 1 al 10, no va a salir. O sea, la primera vez que se ejecuta este bucle, filas va a iniciar y filas va a valer 1. Listo, entonces va a ir acá. ¿Qué es lo que hace? Una vez que está en 1, ingresa para ejecutar esta otra línea. Y acá le dice que va a ejecutarse ¿cuántas veces? 10 veces. Entonces va a hacer esto. Una vez que llega a 10, ya finalizó este bucle. Va a salir de este bucle y va a ir acá en el next. Este next va a regresar acá arriba. Y ahora filas va a valer 2. Y nuevamente ingresa en este bucle y le dice, bueno, ahora estás en la fila número 2. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ejecutar algo 10 veces. Y va a cargar estos números. Y así sucesivamente. Termina de ejecutarse esta tarea, sale al siguiente next y este next todavía tiene más valores. Y así va a ir fila por fila cargando la información de las columnas. Esto lo van a utilizar mucho, este for anidado sería un for dentro de otro. Lo van a utilizar mucho después cuando estén trabajando con bases de datos y tengamos que utilizar el objeto FlexGrid, que después cuando veamos archivos también vamos a ver cómo utilizar el FlexGrid, que es como una tabla donde cargamos la información en filas y columnas. Entonces acá tenemos ya listo, diseñado nuestro bucle, uno dentro de otro. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tenemos un problema, el cual no nos vamos a dar cuenta hasta que no estemos probando la información. Yo tengo 90 piezas. Tengo un total de 90 piezas creadas. Pero acá en ningún momento tengo los números del 1 al 90. Como en este caso que yo le puedo decir, bueno, acá vas a cargar los números del 1 al 90. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo dejo y uso la información tal cual como la veníamos trabajando acá, que digo, bueno, el nombre del objeto que tiene la matriz, le coloco la variable del bucle dentro, la X, y le digo, bueno, al label que tenga esa numeración, hacele tal cosa. Acá yo esto no lo podría realizar porque fíjense que estos números se están repitiendo constantemente, del 1 al 10, del 1 al 10. O sea, va a la fila 1, lo que cambia es la fila. Pero después cuando va a columnas, estos números del 1 al 10 se están repitiendo constantemente, porque en todos tiene que ir a la columna 1 e ir a la 10, a la columna 1 y a la columna 10. Entonces, esta variable no me sirve como la estamos usando acá, porque se repite muchas veces. Ahora, ¿qué pasa con filas? Filas tampoco me sirve, porque va del 1 al 9 nada más. ¿Qué va a pasar con el resto de los números, si son 90? Y acá, en este caso, es donde entra una variable, que la vamos a crear ahora,
y esta variable se va a llamar índice. Vamos a ir acá en la lista, fui a general y voy a poner dim índice as integer. Esta variable índice va a estar guardando provisoriamente estos valores del 1 al 90. Cuando nosotros creamos una variable, nosotros estamos acostumbrados a que acá creamos la variable y después, mediante un option, un botón o un cálculo, empezamos a guardar la información. Entonces, por defecto, esta variable llamada índice vale 0, o sea, no tiene ningún valor. Si yo acá imprimo en pantalla y pongo índice, presiono crear y ahí, bueno, chiquitito me aparece el 0 ahí atrás. Voy a correr esto un segundo. Ahí está, entonces por defecto esto vale 0. Los índices arrancan, en este caso la información, esos labels arrancan desde el número 1. Por lo tanto, ni bien carga el formulario, voy a hacer doble clic en el formulario, esta variable llamada índice le vamos a definir un valor inicial. Y le vamos a decir que índice va a valer 1. Entonces ahí, al momento de llamarla, ya la variable vale 1. Ya tiene su primer valorcito. Vamos a regresar acá. Entonces, índice en un inicio vale 1. Ahora, vamos a empezar a cargar la información acá. Vamos a ir posicionando cada uno de los labels. Por ahora tengo el índice. Vamos a ver, lo más probable es que necesitemos después de otras variables más. Vamos por partes. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esto. Vamos a poner label números. Voy a llamar a este índice, que vale 1. Y lo que voy a estar cambiando es la propiedad left. ¿Por qué? Yo estoy dentro de columnas y las columnas se van a desplazar de manera horizontal. Entonces por eso voy a hacer uso de la propiedad left. Voy a cambiar el posicionamiento lateral de estos elementos. ¿Cómo lo hacíamos? Tomamos como referencia el ancho del objeto padre, label, números, el objeto padre tiene el índice 0, y el width. Y lo que le iba a sumar era números, índice, la posición del objeto anterior. Entonces a índice le poníamos -1. La posición left. De esta manera se iba posicionando los elementos uno al lado del otro, porque íbamos a tener acá un objeto creado. Este, por ejemplo, tiene su índice en 0. El siguiente elemento, que sería este que se está posicionando, tiene acá el índice en 1. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? El siguiente objeto se iba a crear tomando como posición, ¿qué le estoy diciendo? El objeto anterior, el índice anterior. El índice anterior sería este. Cuando posicioné este elemento se fijó en el índice del otro label. Entonces esto es lo que está haciendo esta línea de acá. Va a estar fijándose en la posición del label que ya fue creado previamente. Listo. Entonces hasta acá, simplemente con esto, lo que estoy haciendo es cambiando la posición. Voy a probarlo. Vamos a poner crear. Y acá vemos que el 1 se posicionó y acá tenemos el 2. Pero ¿qué pasa? Todavía me siguen faltando el resto de los otros elementos. ¿Qué me está faltando? Acá el índice, ¿cuánto vale? Le dijimos que índice valía 1. ¿Qué pasa? Yo no tengo un solo label.
Yo tengo que ir por cada uno de los labels. Por lo tanto, este índice que está en 1 fijo tiene que ir incrementándose para decir, bueno, el label que tiene el índice 2, el label que tiene el índice 3, cada uno va cambiando. La forma de incrementar los valores en Visual Basic era de esta forma. Tengan cuidado porque, como siempre les digo, en otros lenguajes una forma de incremento era esta o esta otra. En el caso de Visual Basic no queda de otra que usar esta estructura. Pongo a crear y ya vemos cómo se están posicionando uno al lado del otro. Ya conseguimos la primera parte. Conseguimos que se coloquen uno al lado del otro. Voy a volver a colocar el level más o menos acá. Y vamos guardando. Bueno, primera etapa, parece que más o menos lo estamos consiguiendo. ¿Cómo vamos hasta acá con el posicionamiento de los elementos? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Aquí. Todo bien por ahora. Ok. Bien, very good. Bien. Bueno, hasta acá venimos bien. Se están colocando uno al lado del otro. ¿Qué pasa? Yo quiero que una vez que llegue acá a los 10, listo, quiero que pase a otra fila distinta. Entonces acá está pasando otra fila distinta. ¿Por qué? Llega hasta los 10 y después va a ir a la segunda fila. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy cambiando únicamente la propiedad left. Me falta cambiar la propiedad top para indicarle que quiero que baje un rengloncito. Esta propiedad no la voy a cambiar acá, porque las columnas se van desplazando de manera horizontal. Para que yo quiera desplazarme de manera vertical, tengo que ir a la parte donde se encuentran las filas. Así que acá, fuera de este bucle, acá le voy a cambiar esta propiedad top. Le voy a hacer algo similar a como lo que armé acá arriba, pero para el top. Números, índice, punto top, va a ser igual a label, números, tomo lo que es el alto del objeto padre y quiero incrementar según el posicionamiento índice del objeto que estaba previamente por encima. Y de esta manera vamos a cambiar lo que es la propiedad top. El índice no lo incremento porque el índice ya se está incrementando acá. Entonces con esta línea, en teoría, estaría haciendo exactamente lo mismo acá arriba, pero para posicionarlos uno debajo del otro. Voy a probarlos, a ver qué es lo que está pasando. Y acá me encuentro con dos detalles. Problema número 1. Me dice, el elemento 91 de la matriz de controles no existe. Eso por un lado. Y por el otro, voy a bajar el botón para que se vea. Por el otro ocurre lo siguiente. Una vez que llegó a lo que sería, cargó los valores de la columna, llegó hasta el 10, bajó el siguiente, que es el valor número 11, que es el que le sigue en la matriz. ¿Por qué? Porque le dijimos acá en el código que tenía que hacer eso. Le dijimos que una vez que llegue, acá ya cargó los 10. El índice, después del 10,
la primera vez que se ejecuta, como tenemos del 1 al 10, ¿qué pasa? Este índice está sumando y para todo dice más 1, más 1, más 1, más 1. Entonces, cuando llega hasta este punto, por ese motivo suma 91. Porque este índice se está incrementando. Eso por un lado, eso sería el error del 91. Después, acá, únicamente le estamos diciendo, bueno, desplaza el que le sigue, una vez que terminó de cargar los valores de las columnas, el label que le sigue, que va a ir debajo, le cambiamos el posicionamiento. Vamos acá, entonces, le cambia el posicionamiento, le hace la suma, pero ¿qué ocurre? Le cambia el posicionamiento de este índice. Los demás todavía continúan con el mismo valor que venían de antes. O sea, el único que cambia es ese nuevo. Por lo tanto, cada vez que llegue, vamos acá, vamos a estirarlo un poquito, no sé si entrará, acá. Cada vez que tenga las 10 columnas listas, solamente va a bajar una, que es el siguiente valor. Entonces, de alguna manera le tenemos que decir, no, yo quiero que una vez que cargó estos valores, una vez que ya está completa las columnas de 10, este 11 tiene que bajar y el resto que le siguen también tiene que estar a la misma línea. O sea, necesitamos que todos tengan la misma línea. Después, otro detalle, este 11 continúa la posición left, o sea, se va incrementando. ¿Qué pasa? Necesitamos que este 11, el left, que el left va sumándose, cuando llegue acá, el left tiene que regresar a esta posición inicial y de ahí incrementarse. Cuando termine de cargar la columna, otra vez va al inicio y ahí se va incrementando. Por lo tanto, vamos a necesitar de, como les había comentado antes, de dos variables las cuales se puedan resetear. Porque yo necesito resetear el posicionamiento que está acá. O sea, la variable left va en aumento. Entonces se van incrementando y se van colocando los valores uno al lado del otro. Yo necesito resetearlo para que vuelva a la posición anterior. Y sume. Vuelva a la posición anterior y vuelva a sumar. Por ese motivo sí o sí necesito una variable. Así que voy acá donde dice índice y voy a hacer dos variables más. Una para poder cambiar el ancho de los elementos, como integer, as integer. Y otra para cambiar el alto de los elementos. Bien, ahora vamos a tener que hacer algunas modificaciones en estas líneas de código que ya tenemos armadas. La variable, lo que sería el ancho y el alto, van a tomar como referencia el posicionamiento original de mi objeto. En el caso del left, que sería el ancho, va a tomar como posicionamiento números, la posición, o sea, el left del elemento base. O sea que una vez que el objeto está acá, entonces esta va a ser la posición inicial. Esta variable ancho es la que se va a estar incrementando acá. Esta variable ancho me va a capturar ese incremento de los labels. ¿Sí? Recordemos que esto lo que hace es posicionar los labels uno al lado del otro. Entonces, como va posicionándolos, el ancho va a ir cambiando. Una vez que actualizamos la variable, también vamos a decir que el label
números va a ser exactamente índice punto left va a ser igual al ancho. Inicia con la variable, después esta variable se incrementa, el índice cambia y vuelve otra vez a ejecutarse. Vamos a probar a ver si tenemos el mismo resultado que antes. Me va a seguir tirando el error de 91 porque ese todavía no lo corregí. Y continuamos con lo mismo de antes. Fíjense que tenemos acá, me va creando todos uno al lado del otro. O sea, de eso no me cambió nada, así que obtuve exactamente el mismo resultado. Ahora lo que tiene que hacer este ancho, que conserva el posicionamiento left, cuando termine de cargar la información de las columnas, ancho va a regresar al mismo valor que tenía en un inicio. O sea, va a retomar este valor. ¿Qué va a hacer este? Este es el valor inicial que le habíamos dado. Vamos a probarlo. Voy a hacer esto más chiquitito. Ah, no tanto. Y ahí, más o menos, lo tenemos. Vamos a ponerle acá. Ponemos crear. Y acá. Fíjense que va del 1 al 10. Y acá se coloca el 11. Fíjense que falta el 21. ¿Por qué? Porque el 21 está exactamente a esta misma altura. Y lo mismo pasa con el resto de los elementos. O sea, acabamos de conseguir que una vez que llegan, una vez que se cumplen la cantidad correspondiente de labels, falta que vayan bajando. Por ejemplo, acá llegó hasta el 10. Y vamos a ver cómo los va tomando. Entonces, más o menos, ya conseguimos que baje y se posicione en el mismo lugar. Ahora, lo que yo necesito hacer es que el alto también se vaya actualizando. El tema del alto, ahí nos encontramos con otra dificultad. ¿Por qué? Al crearlo, ¿qué pasa? Todos estos elementos se encuentran en esta posición. Están todos fijos acá arriba. Entonces, el alto no puede seguir bajando porque le estamos diciendo, bueno, este objeto que tome el índice, o sea, la posición top del objeto anterior. ¿Qué pasa? Todos los elementos se encuentran acá arriba. Entonces, no están bajando de esta manera. O sea, está tomando, como todos están acá arriba pegados, esto no puede bajar. En cambio, si yo tuviera una hilera, otra hilera abajo, entonces ahí sí se van a poder incrementar. ¿Sí? Como que están todos pegados arriba y no hay forma de poder sacarlos. Así que acá también vamos a hacer uso de la otra variable que era alto. Label números. Bien. Acá punto 8. Acá en este caso tenemos lo siguiente. En el caso del alto, a diferencia de lo que es la propiedad left, que sí o sí la reseteamos, el alto simplemente quiero que se vaya incrementando constantemente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos el ancho que se resetea. Acá se crea este elemento. Voy a indicarle mediante un condicional para que no salte el error, que si la variable índice
O sea, que se ejecute siempre y cuando sea menor a 91. Si es menor a 91, entonces que se ejecute todo este condición, toda esta tarea. Así de esa manera evito que aparezca cada rato cada vez que pruebe el error ese de 91. Listo. Bueno, un error ya lo solucionamos. Ahora falta ir de que vayan bajando el resto de los números. Bien. Entonces aquí vamos a ver. Acá vamos a hacer lo mismo que arriba. Vamos a usar la variable alto para que almacene este nuevo dato. Y después se lo vamos a pasar al label correspondiente. Índice punto top va a ser igual a alto. Listo. Entonces acá ya lo tenemos listo. Este nuevo elemento va a tener los valores. ¿Qué pasa ahora con estos labels? La única modificación que le estoy haciendo es que se desplacen hacia el costado. ¿Qué pasa con este alto? También quiero que esta misma propiedad aparezca acá. Porque quiero que cada uno de estos nuevos labels que se van posicionando me tomen como referencia la posición, la última posición que tomé. Entonces cuando le pongo crear, acá más o menos, ahí conseguí, más o menos se logró una parte. Van del 1 al 10, 11, pero está pasando algo raro con estos números que se encuentran en el medio. Acá más o menos da la impresión que un poquito se... Uy, se abrió otra cosa. Bien, acá estamos logrando de a poquito que se vayan posicionando, pero se están desplazando. Llega un punto, después del primero, como que empieza a desarmarse. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a cambiar la cantidad de labels. A ver, vamos a hacer... A ver dónde empieza... 19, 20. Vamos a hacerlo de 20. Y acá vamos a hacer 21. Porque quiero ir proceso por proceso a ver qué es lo que está ocurriendo. A ver, damos F8. Se crean todos los labels. La variable ancho captura la posición 0 y esta captura el alto. Entonces hasta acá simplemente estamos visualizando el 1. Vamos por partes. Entran las columnas. Este label captura esta posición. Captura el alto, que es el mismo que estaba acá, 615. La variable ancho se actualiza. Fíjense, y ahí tenemos el 2. Ahí pasó. 615, 615. Ahí se va posicionando uno al lado del otro. Ahí los va corriendo. Columna 6. Tienen que llegar hasta el 17. 6. Ajá, acá el 7 desapareció. Tengo el 6. Ah, me falta el 7. Ah, el 5 también. Ah, un segundo. Se me perdieron unos labels en el camino.
columnas, 1, índice 1, 1, ahí está, el 2, índice 2, el ancho se actualiza y se posiciona al lado. Este es el 3, el ancho se actualiza y se posiciona al lado. Ah, no se posicionó. $1208, 1230, perdón. Ahora viene el 5. 1230. Este no se sumó. Ahí recién se sumó. Y ahí dice 1845. $1845. De vuelta, hay una parte donde no está sumando. Y tengo que ver por qué no se suma. Bueno, ancho 0. Ese está bien. Ancho 0. Creo que el problema puede ser este. El ancho ahí se suma, 615. Ahí tenemos 615. Este ancho 615. Y acá no se sumó. O sea, yo acá le dije que tome el ancho y que le sume la posición del objeto que se encontraba antes. Entonces ahora cuando quiera poner el 3, tiene exactamente el mismo número que está acá. Ahí se sumó 1230. Acá el ancho, acá el alto, acá, acá. Está mal el orden. El índice tiene que ir antes. Ahora sí. Ahí está. Acá, por ejemplo, el índice yo lo estaba incrementando después. O sea, por ese motivo la variable ancho no se iba actualizando porque el índice era exactamente el mismo que ya estaba. Yo necesito que tome para el próximo objeto, o sea, el próximo elemento, que tome el ancho del objeto que ya está creado. Entonces el índice, como estaba debajo, por eso no se incrementaba acá. Ahora sí, un pequeño error de posicionamiento. Y ahí los tengo, todos los números del 1 al 90. Ahora sí. Pero fíjense que tuve que crear las variables. Unas variables acá afuera, para que sea más cómodo. La variable left es la única que vuelve a su valor original, porque yo necesito que todos los levels se vuelvan a reposicionar al inicio.
Todo por ese motivo, la variable left es la única que cambiamos. Lo que es la variable top se va actualizando según la suma, o sea, el incremento para posicionar los elementos de manera vertical. Ahora sí. Bueno, voy a moverlos un poquito para arriba como estaban antes. Ah, no, está bien. Lo guardo, sí, eso sí. Entonces, hasta acá tengo solamente creados los labels. Listo, ya creé los labels que van del 1 al 90, nada más. Bien. A continuación, lo que voy a hacer es generar un valor aleatorio. Este de crear labels lo voy a sacar del botón y voy a decir que cuando se ejecute el formulario, luego que índice tenga el número 1, voy a llamar a crear labels. De esa manera ya automáticamente van a aparecer en la pantalla. Listo. Y ahora este botoncito que yo tenía acá afuera, lo que va a hacer es generar un valor aleatorio, que lo voy a colocar en un label simplemente para visualizarlo. Acá mandan a propiedades. Con el borde, alineación centrada. Y un tamaño bastante grande para poder verlo. Ahí está. Bien. Este label, vamos a ponerle label valor o label número. Y al presionar crear, me va a estar generando un valor aleatorio dentro del label. Eso por un lado. Así que lo que vamos a hacer es, puedo hacer un, precisamente voy a poner una variable acá, la voy a estar creando, número aleatorio, no, muy largo, num random, ahí está, as integer, y voy a decir que esta variable random va a tener los números enteros, sí o sí, hasta el 90. El tema es que los números aleatorios, al ponerle random, van a empezar desde el 0, van a ir del 0 hasta el 90. Yo necesito que vaya del 1 al 90. Así que acá lo que voy a hacer es lo siguiente, tengo que incrementarle 1. Entonces, si de repente sale 0, 0 por cualquier número me va a devolver 0. Pero al sumarle el 1, automáticamente va a cambiar y va a decir, bueno, si sale 0, le va a sumar 1. Entonces, de esa manera ahí tenemos que vaya entre 1 y 90. Si sale 89, al sumarle 1, va a llegar a los 90. Y después ese label llamado valor me tiene que mostrar en pantalla el número aleatorio que haya salido. Si yo lo dejo así como está, los valores van a salir. O sea, yo voy a presionar y van a salir un montón de valores aleatorios. Pero ¿qué era lo que ocurría? Siempre sale, fíjense, sale la misma secuencia. Antes había que poner el randomize. De esa manera, siempre se iban a generar valores aleatorios. Una vez que salen los numeritos, cuando el número sale acá, a mí me gustaría que me lo remarque. Mediante un bucle, le voy a decir, bueno, que se fije en los números que van del 0 al 90, si es que aparece. Si de repente, si el valor que sale en, vamos a poner era label números, la matriz, ahí está. Si el número que está dentro de ese label es el mismo que salió en el número aleatorio, entonces lo que quiero que haga es que ese label de la matriz
ese mismo cambie el color de fondo. Vamos a ponerle un verde. Entonces presiono, salió el 88. En el bucle le estoy diciendo, bueno, si el número que salió acá coincide con uno de los números que están acá, quiero que ese número que coincide le cambiemos el color y le pongamos el número 88. Entonces de esa manera los números que van saliendo me los va a estar pintando. Ahora, para no tener que estar presionando constantemente el botón crear, a mí me gustaría que esos números vayan saliendo cada determinada cantidad de segundos, sin necesidad de que yo esté con el botoncito a cada rato presionando crear, 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 sino que se generen de manera aleatoria y todo se haga de manera automática. Entonces ahí es donde entraba el objeto timer. Entonces esta variable la voy a sacar de aquí, la voy a colocar arriba de todo junto con las demás y esto lo voy a colocar en un procedimiento. Voy a ponerle valores aleatorios. Vamos a poner pintar labels. Listo. Entonces ahí lo tenemos en un procedimiento aparte llamado pintar labels. Y este pintar labels, voy a ir acá a objeto, voy a colocar el control timer. Recuerden que este no lo estamos visualizando en pantalla. Y le voy a decir lo siguiente: el intervalo, voy a ponerle, para que vayan segundos, le voy a poner 1000. Pero el enable, si yo se lo dejaba en true, significaba que en el momento que poníamos play, ahí ya se iban a estar generando, en este caso, se iba a estar ejecutando el control timer. ¿Qué pasa? A mí me gusta que se ejecute cuando presione el botón crear, que ahora le voy a cambiar el caption, y en vez de ser crear, porque ya los labels están creados, va a ser el botón generar o tirar. Ahí está. Entonces cuando presione el botón tirar, ahí recién va a empezar a ejecutarse. Entonces el enable del relojito, del time, el control timer, va a estar en falso. Y acá este timer va a ejecutar pintar labels. Los va a estar pintando. Vamos al botoncito tirar y le voy a decir que el timer1.enable va a pasar a true. Entonces cuando yo presione tirar, ahí cada cierta cantidad de segundos empieza a ejecutarse. Salen los números y me los va pintando. El tema es que si yo no le doy un límite, va a ejecutarse hasta llegar, hasta que ya no pueda más. El tema es el siguiente: habíamos dicho que en este caso iba a ser un bingo con mezcla de King y 6, así que iba a estar tirando una cantidad de 18 valores aleatorios nada más. Entonces yo necesito un contador. Van a ser 18 valores, así que como va cada un segundo se está ejecutando, voy a poner segundos as integer. Los segundos van a comenzar y se van a empezar a incrementar acá en el control timer. Voy a quedar acá solo en el timer para que se entienda bien. ¿Cuándo se van a pintar los labels? Siempre y cuando esos segundos sean menores a 18. Entonces si segundos son menor o igual a 18, entonces, que se pinten. En cuanto los segundos llegaron a 18, el control timer tiene que detenerse, así que el enable va a pasar a lo que sería false. ¿Qué me está faltando acá? Vamos a hacerlo pequeñito, vamos a ponerle 4 y vamos a probarlo.
Entonces acá le estoy diciendo que siempre y cuando los segundos sean menores a 4, que siga pintando los labels. Recién cuando supere esa cantidad de segundos, ahí que se detenga. Y vamos a tirar. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continúa ejecutándose. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la variable segundos? ¿Cuánto vale la variable segundos en estos momentos? Vamos a imprimir en pantalla. Print segundos. Tirar. Segundos vale 0. 0, 0, 0, 0. Yo en ningún momento a la variable segundos le estoy dando un incremento. Entonces no tengo que olvidarme lo siguiente. Que una vez que pinta el primer label, la variable segundos se tiene que incrementar. Segundos más 1. Entonces ahora cuando presione tirar, ahí tenemos. Y ahí llegó hasta 5. Pero ¿cuántas veces, cuántos números tiró? 1, 2, 3, 4, 5 números. ¿Qué pasa? Yo le había dicho, no, cuando llegues a 4. El tema es que los segundos arrancan desde 0. Recuerden lo que les había comentado yo, las variables, si nosotros no las definimos, si simplemente las declaramos, valen 0. Pero si no le definimos ningún valor, valen 0, siguen en 0. Entonces acá le voy a decir segundos, va a ser igual a 1. Entonces ahí tenemos 1 segundo, 3, 4. Acá se incrementó porque en lo último, o sea, una vez que termina de pintar, esta parte continúa. O sea, segundos se incrementa, pero no se vuelve a ejecutar porque ya segundos es igual a 5. Entonces pintar simplemente pinto los 4. Entonces ahí ya tenemos un control total de la cantidad de veces, o sea, la cantidad de leves que se van a estar pintando. Entonces ahí se estarían pintando un total de 16 labels. ¿Cómo vamos hasta acá con esta parte? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo va todo? Bien por ahora. Bien. Aquí. Bueno. Hasta acá. Vamos a ponerle play de vuelta. Vamos a cambiar el timer para que se ejecute más rápido. Vamos a ponerle acá de 100. ¿Sí? Sería menos, va por milésimas de segundo. Ahí se ejecuta más rápido. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pintaditos. Bien, perfecto. Bueno. Hasta acá, así como está, más o menos se van pintando, van saliendo. Ahora, ¿qué pasa? Antes
A mí me gustaría que, por ejemplo, acá ya al tirar, yo tendría que tener ya mis numeritos seleccionados acá adentro, que habíamos dicho que iban a ser 6. Entonces vamos a volver acá, en objeto. Voy a hacer acá un frame. A ver, un poquito más abajo. Uy. Ahí estaría. Y vamos a ponerle números seleccionados. Como me encuentro dentro de un frame, sería un nivel totalmente diferente del resto de los labels. Yo acá voy a crear otro grupo de labels. Y acá se van a reflejar los números que yo voy a seleccionar. Ahora el tamaño vamos a hacer un poquito más grande. Listo. Y este va a tener un index. Bien. Voy a tener acá, van a aparecer un total de 6 labels. Pero, ¿qué ocurre? Esos no los puedo crear ya directamente. O sea, acá todavía no van a aparecer. Porque pues yo primero tengo que seleccionarlos. Una vez que tenga todos mis números seleccionados, luego voy a poder tirar. Ese es otro detalle. Yo no puedo generar los números si todavía no seleccioné absolutamente nada. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Podría guardar los valores dentro de una matriz que va a tener, yo ya sé la dimensión porque van a ser 6 numeritos. Así que estos números guardados van a ser dim, números seleccionados o elegidos. Y acá la matriz va a ser de 5, porque recuerden que la matriz empieza desde el índice 0. Entonces acá tenemos los números elegidos, que van a ser un total de 5. ¿Cómo los voy a seleccionar? A medida que vaya haciendo clics, un clic, un clic, un clic, se van a ir agregando cada uno dentro de mi matriz. Entonces, yo tengo que más o menos, acá yo ya sé que son 5, pero de alguna manera tengo que avisar que no supere esa cantidad. La manera de controlarlo es teniendo una variable llamada contador o cont, que me funcione como llave para saber cuántos clics llevo, cuántos números se van guardando. Vamos acá. Y yo necesito, vamos a hacer doble clic en el label, porque en el momento que haga clic en el label, ahí se tienen que guardar los números. ¿Qué pasa? Nosotros cuando usamos matrices de controles, sobre todo en los botones, vamos acá y ponemos select case, ponemos el index, en select. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá no sé cuál de todos esos labels el usuario va a elegir. No es como los botones que tenemos 3, 4 u 8 y decimos, bueno, si selecciona este va a pasar tal cosa, si selecciona este otro va a pasar algo diferente. Acá todos van a hacer exactamente lo mismo. Todos los números, el que yo elija se va a guardar dentro de la matriz. Entonces no voy a usar el select case. Me traje esto porque no me voy a acordar los nombres. Entonces me lo dejo como un comentario. ¿Qué es lo que quiero que haga? En el momento que yo hago un clic, lo que va a pasar es, dentro de esta matriz, cont, voy a guardar números, el index, punto caption. O sea, la información que está escrita dentro del label con el índice correspondiente.
¿Cómo sé cuál es el índice que corresponde? Fíjense que si yo, por ejemplo, hago un msgbox y le digo, bueno, label, números, index. O vamos a hacer así, lo siguiente, vamos a poner index solito. Si hago un clic, fíjense que me devuelve 3. Si hago clic acá, fíjense que me devuelve 1, 10 y acá 90. Entonces podría colocar tanto index solo o también podría colocarlo de esta manera. Fíjense que me devuelve lo mismo. Entonces acá vamos a poner index. Más que nada porque justo coincidió en la forma que yo lo había diseñado, porque yo acá tengo un label, que era el label padre que tiene el índice 0, pero yo decidí que el que está en 0 quede oculto y no se visualice y comiencen el resto a generarse. Pero si yo hubiera comenzado desde el índice 0, no podría utilizar directamente el index, porque comenzaría desde el 0 y si yo hago clic en el 5, me devolvería el número 4. Entonces no me sirve. Una vez que yo hago un clic en el número, ¿qué es lo que puede ocurrir? Yo por ejemplo, puedo hacer varios clics y puedo seleccionar el mismo número un montón de veces. ¿Qué pasa? La idea es que serán todos números distintos. Entonces, una vez que yo selecciono un número, ese label va a estar bloqueado. Números, index, punto enable va a ser igual a false. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un clic en el 7, fíjense cómo el 7 quedó bloqueado. Si hago clic, por ejemplo, en este número, fíjense cómo ahora este quedó bloqueado. Entonces, de esa manera evito seleccionar un mismo número varias veces. ¿Qué es lo que me está faltando? Me está faltando incrementar el contador, porque estoy guardando todo en la primera posición. Así que cont va a incrementarse, cont más 1. Y habíamos dicho que el contador me iba a servir como un límite. Si yo hago clics, el subíndice está fuera del intervalo. Hice un montón de clics por todos lados porque por el contador se sigue incrementando. Entonces, esto se va a ejecutar siempre y cuando contador sea menor o igual a 5. And if. Siempre y cuando contador sea menor o igual a 5, que me siga agregando. Caso contrario, que supere esa cantidad, por ejemplo, que llegue a 6, entonces ahí le decimos msgbox, ya seleccionaste tus 6 números. Entonces yo puedo elegirlos. Ya seleccionaste tus 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no puedo seleccionar otro más. Es más, una vez que ya selecciona los 6 números, podemos bloquear todos los labels directamente. Index.enable. Acá. No. Es for del 1 al 90. Todos estos labels ya no se pueden seleccionar. Ya seleccionaste estos 6 números. Listo. Y se bloqueó totalmente. Por más que yo haga clic, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Por ahora simplemente los estamos almacenando dentro de la matriz. Todavía me falta crear los labels. Por ahora bien. Ok, aquí.
Bien. Listo. Me falta ahora crear los labels. Una vez que ya tengo todos mis numeritos seleccionados, acá, una vez que ya seleccionamos los 6 números, a continuación voy a llamar a un procedimiento que se llama labels elegidos. Labels elegidos. Un procedimiento aparte para no tener todo junto. ¿Cómo era que se llamaban esos labels? Ah, no le di nombre. Bueno, label 1. Y entonces vamos a hacer de 0 a 6. No, de 0 no, de 1 a 6, porque el 0 ya está creado. Me falta crear los otros nada más. De 1 a 5. Ahora sí. Load, label 1. Label 1. Punto. Este va a ser más sencillo porque simplemente van a estar uno al lado del otro. Así que no hay que hacer tanto cálculo como en el anterior. Con un solo for alcanza. Con la propiedad left, que se vaya incrementando la posición. Level 1, punto width, que tome el ancho del objeto padre y que le incremente del anterior el left. Listo, y ahí se crearon directamente los 6 labels. Se les puede dejar un poquito de espacio, eso iría acá. Vamos a ponerle más 100. Ay, para que no queden tan juntitos. Listo. Y ahora vamos a cargar los números que están en la matriz. Que vaya de 0 a 5. Label 1, punto caption, y que me traiga lo que estaba en la matriz. Que la matriz se llamaba números. NumEleg. Ah, le estoy poniendo la X por costumbre y acá es una Y. Y acá están todos mis numeritos seleccionados. Listo, ya tengo mi número seleccionado. Ahora cuando presione tirar, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? No solamente me los va a estar pintando dentro de los labels, sino que además, si los números que salen acá pintaditos, o sea, si este número, lo mismo que había hecho acá con el bucle, si uno de estos caption coincide, que me lo pinte. Acá voy a hacer lo mismo. Si el caption de estos labels coincide con estos números que están saliendo, que también los pinte. Así que me voy acá al procedimiento pintar labels, que es este que se encuentra aquí, y voy a decirle, no puedo colocarlo dentro del mismo bucle porque ese es para de 1 a 90 y este va de 0 a 5 nada más, pero el código es lo mismo. Si label 1 punto caption es igual al número generado, entonces que ese label se pinte.
puedo pintarlo de otro color diferente, sino para diferenciarlos. Bien, y acá, fíjense qué fue lo que hice. Lo primero que hice fue ir a tirar. ¿Qué pasa? Me tiró un error. ¿Por qué? Porque acá yo le estoy diciendo que empieza a pintar los números, pero estos labels todavía no existen dentro del formulario. Entonces acá tengo un error. Tengo que ir primero al botón tirar y decir, bueno, el enable, ni bien comience, el enable va a estar en false. Entonces de esa manera yo evito hacer un clic en este botón, porque todavía me falta esta parte. Una vez que, vamos a mostrar todos los procedimientos, una vez que ya se generaron los 6 números, o una vez que ya se crearon los labels elegidos, vamos aquí. Luego de todo, volvemos a habilitar ese botón. Command 1, punto enable true. Ahora sí, una vez que ya lo tengo, recién ahora voy a poder presionar en el botoncito de tirar. Bueno, toda la mala suerte del mundo. Cuando todos los numeritos estén pintados, ahí recién vamos a decirle que ya gané. ¿Cómo sé que todos los labels están pintados? Yo lo que podría hacer es lo siguiente. Dentro del procedimiento, ¿dónde está el procedimiento de acá, pintar labels? Dentro de este procedimiento, dentro de este bucle, yo podría decirle que una vez que se pinte uno, tener una variable llamada aciertos. Entonces de esa manera yo sé que son 6 labels. Entonces cuando los aciertos sean iguales a 6, significa que gané. Por lo tanto, o si termina todo y es menor a 6, entonces que me diga perdí. Así que voy a hacer lo siguiente. Primero me voy a ir acá a general, y voy a crear, bueno, ahí está, voy a crear aciertos as integer. Aciertos va a comenzar desde el número 1 y cada vez que se pinte uno de verde, aciertos va a incrementarse. Aciertos más 1. Y nosotros habíamos dicho que iba a ser solamente 18. O sea, los segundos iban a ser 16. En cuanto se cumpla ese tiempo y se detiene el timer, o sea, cuando llegó los 16 segundos, significa que ya ejecutó y ya tiró los 16 valores aleatorios. Entonces, en ese momento vamos a evaluar a ver si ganamos o no. Y vamos a preguntar. Podemos hacerlo en otro procedimiento aparte para saber si ganamos. En este caso lo voy a hacer acá en el timer. Y vamos a preguntar si aciertos es mayor o igual a 6, entonces significa que gané. MSGBox, ganaste. Caso contrario, obviamente MSGBox, perdiste. Entonces selecciono los números, presiono tirar, ni uno, y ahí perdí. Ahora, en este caso, ya sea si gané o perdí, me tendría que aparecer dentro del MSGBox un botoncito para preguntarme si quiero volver nuevamente a jugar. Entonces el mensaje tendría que cambiar.
Y acá, ya sea si gané o perdí, tiene que resetearse todo nuevamente. ¿Qué significa resetearse? Significa que estos labels que están acá tienen que borrarse. O sea, yo acá tengo estos 6 numeritos. Cuando lo reinicio, estos labels van a volver a desaparecer. Si no los quiero eliminar, yo en este caso les recomendaría que los eliminen nuevamente para poder borrar los labels, o sea, borrar los elementos. Vamos a poner, por ejemplo, un procedimiento llamado reiniciar. Entonces, cuando se reinicia, vamos a hacer que for x de 0 a 5, que son los labels, un load label 1. Entonces, de esta manera eliminamos los labels, ¿sí? Esa sería la forma de borrar los labels. El label que tiene el índice 0 se está visualizando. ¿Qué pasa? Esto no queda muy prolijo, no queda. Entonces, se puede ocultar. Lo que sí, después tengo que acordarme de mostrarlos. El visible lo voy a pasar a falso cuando se ejecuta. Recuerden que los labels elegidos, esos labels nuevitos que se están creando, son los únicos que van a tener el visible true. Pero después, ese label de índice 0 tiene que estar en visible true también, cuando se están creando. Y después, cuando estamos reiniciando, este label va a volver a tener su propiedad en falso. Esto por un lado. Después, ¿qué va a pasar con la matriz de los números seleccionados? Esa matriz también tiene que volver a vaciarse. Después, los números que fueron pintados tenemos que sacarles el colorcito nuevamente. Pero eso yo no lo voy a hacer ya en el código. Eso se los voy a dejar a ustedes de tarea. Todo lo que sería reiniciar, o sea, esta parte del mensaje, ganaste y perdiste, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo realicen. Y hay un pequeño error que muchos no lo van a notar, porque es más, no se nota, pero yo sé que el error está. Hay un error en todo esto. Después, bueno, les voy a dejar también como tarea a ver si detectan cuál es esa falla que tiene el programa. Si no lo encuentran, la próxima clase lo estaré resolviendo esa pequeña falla.